Ausencia de antijuridicidad. Legítima defensa. Santiago Mirpuch. La primera de las causas de justificación previstas por el Código Penal es la legítima defensa. Con anterioridad a la reforma de 1983, el artículo 8.4 del Código Penal se refería a la legítima defensa de la propia persona o derechos, mientras que los números 5 y 6 del mismo artículo regulaban la legítima defensa de parientes y de extraños, respectivamente. La reforma de 1983 acabó con esa tripartición tradicional, suprimiendo las peculiaridades de la legítima defensa de parientes y de extraños, que resultan equiparadas a la legítima defensa propia. El artículo 20.4 del actual Código Penal mantiene casi literalmente la misma regulación del anterior 8.4. 1. Fundamento. A. Dos han sido históricamente las fundamentaciones de la legítima defensa. En Roma se concibió como derecho individual originario. En el derecho romano tardío, esta concepción se refleja en la limitación de la legítima defensa a la de la vida y la integridad física, Bimbi Repeller Licet. En el derecho germánico, en cambio, la legítima defensa se fundamentó desde la perspectiva colectiva de defensa del orden jurídico. Al defenderse, el individuo representaba a la comunidad. De ahí que cualquiera, no solo la víctima, pudiera dar muerte al ladrón sorprendido infraganti. B. Ambos aspectos, individual y colectivo, se hallan hoy en la base de la legítima defensa. Así, en el Código Penal, el principio individual se manifiesta en el hecho de que solo se permite la defensa de bienes individuales, mientras que no la de bienes colectivos. Por ejemplo, no es lícito defender la seguridad interior del Estado o la administración de justicia. Solo cabe la defensa de la propia persona o derechos o los de un pariente o extraño. Se ha dicho también que el punto de vista individual juega un papel en el principio básico de la legítima defensa, según el cual es lícita toda defensa que resulte necesaria, aunque el bien que con ella se lesione sea objetivamente más valioso que el que se defiende. Mas este principio encuentra mejor fundamento en el aspecto colectivo de la legítima defensa. Desde el prisma exclusivamente individual, podría considerarse tan importante el punto de vista del agresor como el del defensor, lo que conduciría a resolver el conflicto en favor del bien más valioso, ponderación de bienes, proporcionalidad estricta. Pero ello sería desconocer el significado colectivo de la legítima defensa. Agresor y defensor no se hallan en una posición igualmente válida frente al orden jurídico. Mientras que el agresor niega el derecho, el defensor lo afirma. Siendo así, el derecho se inclina a favor del defensor y, en principio, le permite lesionar al agresor en la medida que resulte necesario para impedir que el injusto prevalezca sobre el derecho. He aquí el fundamento del aforismo de cuño hegeliano que explica la esencia de la legítima defensa. El derecho no tiene por qué ceder al injusto. El Tribunal Supremo expresa esta idea refiriéndose al principio del interés preponderante, del que es agredido injustamente. ¿En qué relación se encuentran el aspecto individual y el colectivo de la legítima defensa? Importa evitar la impresión de que se trata de una mera mezcla desarticulada de dos principios antagónicos. El elemento colectivo de defensa y afirmación del orden jurídico constituye el fundamento específico de la legítima defensa, que distingue esta figura del estado de necesidad. El elemento individual es el que otorga legitimación al particular para desempeñar en nombre del Estado la función de afirmación del derecho. Podría decirse, según esto, que la legítima defensa encuentra su razón de ser en la defensa del derecho en el marco de los bienes jurídicos individuales. C. La evolución doctrinal actual apunta hacia una cierta restricción de la legítima defensa. Ello es producto de la acentuación, en un sentido realista, de la dimensión social de la legítima defensa y resulta en todo caso coherente con el paso del Estado liberal al Estado social. Así, se tiende a restringir la posibilidad de legítima defensa en los casos en que ésta conduciría a la lesión de bienes del agresor de mucha mayor importancia que los bienes a defender, casos de extrema desproporción, y cuando el ataque procede de sujetos a quienes no puede imputarse personalmente el hecho, niños, enajenados, etc. En todos estos supuestos se viene a pedir que el atacado se limite a esquivar o a rehuir la agresión.
Se aprecia aquí una progresiva toma en consideración de la persona del agresor y la introducción paralela de la idea de que la contemplación de ambas partes pueda conducir al derecho a aceptar su vulneración antes que la lesión del agresor en ciertas condiciones extremas. Late tras todo ello el tránsito del idealismo liberal decimonónico al realismo propio del Estado social de nuestros días. Desde el prisma idealista, el agresor supone solo la negación del orden jurídico, mientras que desde la perspectiva de la realidad social sigue siendo una persona cuya lesión constituye un mal real, que puede estar justificado, pero que, a ser posible, sería preferible evitar. 2. Requisitos. La estructura fundamental de la legítima defensa, tal como se contempla en el artículo 20,4 del Código Penal, requiere obrar en defensa de una persona o derechos concurriendo a agresión ilegítima, requisito primero, y necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, requisito segundo. El análisis de esta estructura puede girar en torno a los dos elementos siguientes: A. Una agresión ilegítima. B. Una defensa necesaria. Además, el artículo 20,4 requiere que la agresión no haya sido provocada por el defensor. Requisito tercero. A. Agresión ilegítima. A. Sub A. La agresión. Doble sub A. La agresión se ha entendido tradicionalmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como acometimiento físico contra la persona. La evolución actual de la jurisprudencia tiende a admitir también ataques a bienes inmateriales como la honestidad y el honor, antes excluidos. Mas una cosa es el concepto material o inmaterial de agresión y otra la cuestión de qué bienes jurídicos son defendibles. Que se haya extendido el elenco de estos no significa siempre que se amplíe el concepto mismo de agresión, y así el Tribunal Supremo sigue exigiendo en la misma un acto de fuerza. No obstante, algunas sentencias prescinden de tal exigencia material. Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la concepción materialista de la agresión resulta inadmisible. Según el diccionario de la Real Academia, el término agresión puede entenderse no solo como acometimiento físico, primera acepción, sino también como acto contrario a derecho, segunda acepción. Por otra parte, el Código Penal admite tanto la defensa de la persona como la de sus derechos, como dos alternativas en pie de igualdad que han de poder darse independientemente la una de la otra. Esto último no es posible si se requiere siempre el acometimiento físico, pues aunque tenga lugar para atacar otros derechos, su exigencia siempre supondrá la necesidad contra ley de que en todo caso resulte atacada la persona, o lo que es lo mismo, la imposibilidad de defender solo los derechos. Doble sub B. La respuesta a esta cuestión del carácter necesariamente material o no de la agresión condiciona el sentido de la regulación especial de la agresión a la propiedad y a la morada, contenida en el inciso segundo del requisito primero del artículo 20,4 Código Penal. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Este inciso procede de 1944. Su introducción habría tenido un sentido restrictivo de la legítima defensa si la agresión abarca también los ataques inmateriales, como parece correcto interpretar. Tendría, en cambio, una finalidad extensiva de la legítima defensa desde el prisma de la interpretación materialista de la jurisprudencia. Posiblemente tuvo esta finalidad extensiva, a juzgar, por una parte, por la mayor protección de la propiedad, mediante penas más graves, que dispensó el Código Penal de 1944, por razones políticas evidentes, y por otra parte, porque no se explicaría bien que se quisiera limitar la legítima defensa de la morada, tan afirmada en las leyes fundamentales del régimen franquista, cuando el verdadero problema eran las injurias o la honestidad. Pero la finalidad del legislador no es siempre la que resulta expresada en la ley,
y la reforma no fue suficientemente explícita para modificar el alcance que, como se ha visto, impone a la agresión la doble alternativa de defensa de su persona o derechos. Doble sub C. Para que exista una agresión, no es necesario que se llegue a la consumación de una lesión, basta el intento idóneo de tal lesión. Sobre la cuestión del momento a partir del cual dicho intento puede ser objeto de legítima defensa, y sobre cuándo la consumación efectiva de la lesión impide ya dicha defensa. Ver lo que se dice más adelante sobre la actualidad de la agresión. Aquí importa precisar que no constituye agresión la tentativa inidónea, por ejemplo disparar con una pistola descargada, ni el supuesto materialmente análogo de la defensa objetivamente necesaria efectuada sin conocimiento de su necesidad, falta de elemento subjetivo de la justificación. Doble sub D. Por lo que se refiere al aspecto subjetivo de la agresión, ¿requiere esta propósito lesivo? Para que concurra una agresión que pueda ser calificada de ilegítima, es preciso al menos que se haya constituida por un comportamiento humano. Será necesario pues que concurra una voluntariedad no excluida por fuerza irresistible, inconsciencia o actos reflejos. Más discutible es si dicha voluntariedad debe dirigirse a agredir al defensor, agresión dolosa, o si basta que se dirija a cualquier otra meta. La jurisprudencia y un sector de la doctrina exigen que la agresión sea dolosa, lo que excluiría la posibilidad de agresiones imprudentes. Se acude para justificarlo al argumento de que la palabra agresión implica de suyo la necesidad de ánimo agresivo, y se alega la incompatibilidad práctica entre la estructura de la legítima defensa y de la agresión por imprudencia, pero ninguna de ambas razones es convincente para sustraer la posibilidad de legítima defensa a quien se ve objeto de una agresión imprudente. Ni el término agresión excluye literalmente la posibilidad de imprudencia, ni cabe descartar la posibilidad práctica de una agresión imprudente que permita una legítima defensa según los requisitos legales. Piénsese que si el mal causado en la defensa es mayor que el que se quería evitar, no cabría aplicar la eximente de estado de necesidad. B. La ilegitimidad de la agresión. Agresión ilegítima equivale a agresión antijurídica. Ello significa que no basta que sea típica, pero también que no es preciso que sea personalmente imputable a su autor. Cabe también legítima defensa frente a la agresión antijurídica de un inimputable o de quien actúa bajo una causa de exculpación. Siendo el dolo o la imprudencia elementos que condicionan el injusto en nuestro esquema finalista, la agresión ilegítima deberá ser dolosa o imprudente. No cabrá legítima defensa frente a una agresión en caso fortuito, pues tal agresión no será antijurídica. La doctrina española discute la cuestión de si la antijuricidad de la agresión debe ser de carácter penal, esto es, si la agresión tiene que constituir una infracción penal o no. Para la agresión a los bienes del Código Penal requiere que constituya delito, esto es, una infracción penal. Cabe deducir de ello, a sensu contrario, que las agresiones que no afecten a los bienes no han de ser necesariamente infracciones penales. Por ejemplo, bastará una agresión a derechos protegidos solo civilmente, como la utilización de la imagen de una persona sin su consentimiento. C. Actualidad de la agresión. Aunque la letra de la ley se limita a exigir que la agresión sea ilegítima, del segundo elemento fundamental de la legítima defensa, la necesidad de defenderse se deriva de la necesidad de que la agresión sea también actual. Es este, pues, un requisito puente entre la agresión y la defensa. En efecto, si el Código Penal exige que se actúe en defensa de la persona o derechos, será necesario que ya haya o todavía haya posibilidad de defensa, o lo que es lo mismo, que sea posible evitar la lesión del bien jurídico amenazado. Ello exige que la agresión suponga ya un peligro próximo y que dicho peligro no haya desaparecido al convertirse en lesión consumada y agotada. Esto es lo que significa que la agresión debe ser actual. Importa subrayar que faltará esta nota cuando la víctima ha sido ya objeto de la lesión perseguida y es tarde ya para evitarla. El requisito de actualidad de la agresión distingue la defensa de la venganza. Solo la primera se permite al particular.
el castigo se haya reservado al Estado. Ejemplo: el agresor ha logrado su propósito de herir a su víctima y se dispone a abandonar el lugar de los hechos. Si la víctima dispara sobre él por la espalda cuando ya se marchaba, no actúa en legítima defensa, exceso extensivo. En este sentido, la sentencia de 25 de abril de 79 denegó la legítima defensa, tanto completa como incompleta, en un caso en que la agresión con una barra de hierro ya había cesado cuando tal procesado recurrente, ayudado por un hijo suyo de 15 años, logró dominar y desarmar al agresor de 66 años al que después de todo esto golpeó. En cambio, cabe aún legítima defensa frente al ladrón que huye con el botín, pues aún existe posibilidad de defender los bienes arrebatados. D. El problema de la riña. La riña mutuamente aceptada no da lugar a legítima defensa. El Tribunal Supremo ha fundamentado este principio, constantemente proclamado por él mismo, en la inexistencia de la agresión o en la falta de voluntad defensiva en los participantes de la riña, cuyo ánimo sería precisamente el contrario, el de ataque. Podría objetarse a esto que en la riña se dan agresiones y a ellas se responde, al menos en parte con voluntad defensiva. Sin embargo, es cierto que la riña libremente aceptada no se inicia como respuesta a una agresión previa de una de las partes, sino por el acuerdo de dos partes, ninguna de las cuales ha obligado a defenderse a la otra mediante una agresión. El caso paradigmático de una riña libremente aceptada es el del duelo. Aquí se advierte claramente que los dos participantes empiezan a atacarse al mismo tiempo. La primera acción de cada parte no es defensa de una agresión previa. Los dos contendientes empiezan por agredirse a la vez. No respondiendo ninguno de ambos a una agresión previa, sus actos iniciales no pueden cubrirse por la necesidad de defenderse, pues no tenían necesidad de participar en la riña. Esta ausencia de agresión previa y de necesidad de defensa mediante los actos agresivos iniciales de la riña hace a estos tan injustos como la agresión ilegítima individual y, consiguientemente, excluye la posibilidad de considerar justificados los actos posteriores de defensa, del mismo modo que el agresor ilegítimo individual no puede alegar legítima defensa frente a la reacción del agredido. La inmensa mayoría de riñas que se aceptan de forma verdaderamente libre suponen desde un principio la voluntad de agresión por ambas partes, lo que da lugar a la situación acabada de describir. Luzón sugiere que también es posible que alguien acepte libremente una riña pensando en mantenerse únicamente a la defensiva, en cuyo caso no podría decirse que su actuación no constituye verdadera defensa motivada por una agresión. No faltaría un elemento fundamental de la legítima defensa, sino solo el elemento no fundamental de falta de provocación del defensor, por lo que subsistiría la posibilidad de apreciar la eximente completa. En cualquier caso, la jurisprudencia recién admite la posibilidad de que en ciertos supuestos la existencia de riña no sea óbice a la legítima defensa, por lo que es preciso un análisis cuidadoso de cada caso, a fin de evitar que bajo su manto se oculte la prueba insuficiente con olvido del principio indubio pro reo, que la aceptación implique la imposibilidad de despegarse del verdadero agresor o que la aceptación sea rebasada por uno de los contendientes a causa de un acometimiento desproporcionado y notorio. La falta de cualquiera de las notas del concepto de agresión ilegítima y actual determina la imposibilidad de apreciar no solo la eximente completa, sino también la eximente incompleta, pues tales requisitos son fundamentales y sin ellos no puede hablarse ni siquiera de legítima defensa incompleta. B. Defensa necesaria. Sub A. Bienes defendibles. El Tribunal Supremo empezó limitando la legítima defensa a la vida e integridad física de las personas, pero en ocasiones ha admitido además la defensa de otros bienes inmateriales como la libertad sexual y sobre todo desde la sentencia 1 de mayo de 1958, el honor. Así la sentencia de 12 de febrero de 79 admite legítima defensa en quien golpea a otro que le ha insultado, considerando esta la doctrina ya admitida del Tribunal Supremo. La reforma de 1944 introdujo, por otra parte, la referencia expresa a la propiedad y la morada. La sentencia del 19 de diciembre del 79 declaró la posibilidad de legítima defensa frente a todos los bienes jurídicos puestos en trance de perecer o ser acometidos.
dada la fórmula abierta y ejemplar contenida en el numeral 4 del artículo 8 del Código Penal, anterior. En realidad, la letra de la ley no consiente más límite que el del que se trate de la persona o derechos de alguien. No cabe la defensa de bienes suprapersonales, como por ejemplo el orden público. Más plausible parece la posibilidad de defensa del Estado o de sus derechos, puesto que también él posee personalidad jurídica. La dificultad radica, sin embargo, en el hecho de que también los bienes colectivos pudieran verse como propios del Estado. Las guerras civiles se presentan a menudo como defensa del Estado. Para evitar una tal aplicación de la legítima defensa, no pensada evidentemente para estos casos, se propone en la doctrina admitir la legítima defensa del Estado solo con relación a aquellos derechos que posee con el mismo carácter que ostentan los derechos de otras personas jurídicas, por ejemplo, el patrimonio económico del Estado. B. Necesidad de la defensa. El Código Penal exige que exista necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la agresión. Es precisa tanto la necesidad de defenderse de alguna forma, necesidad abstracta de la defensa, como la necesidad del medio defensivo concretamente empleado, necesidad de la concreta defensa. La distinción tiene consecuencias importantes. Si falta toda necesidad de defenderse, necesidad abstracta, no cabe apreciar ni la legítima defensa completa ni la eximente completa, puesto que falta un elemento fundamental del eximente. Si, en cambio, habiendo necesidad de defenderse, la defensa concretamente empleada es excesiva, podrá apreciarse la eximente incompleta. Importa distinguir claramente el exceso extensivo del exceso intensivo, puesto que el primero excluye tanto la legítima defensa completa como la incompleta, mientras que el segundo permite la eximente incompleta. El exceso extensivo se da cuando la defensa se prolonga durante más tiempo del que dura la actualidad de la agresión. El exceso intensivo supone, en cambio, que la agresión es actual, pero que la defensa podría y debería adoptar una intensidad lesiva menor. El exceso extensivo es, pues, un exceso en la duración de la defensa, mientras que el exceso intensivo es un exceso en su virtualidad lesiva. El Tribunal Supremo ha elegido a menudo la falta de toda necesidad de defenderse para excluir la legítima defensa de derechos, por existir posibilidad de recurso a los tribunales. Es discutible si la necesidad abstracta de defensa falta también cuando, pudiéndose impedir la agresión, se espera tener que repelerla. En todo caso, la necesidad ha de ser racional. Se entiende que tal adjetivo hace suficiente una necesidad aproximada, no estricta, para cualquier persona de las características del autor, colocada en su situación en el momento de defenderse. Condición ex ante. Ejemplo: la defensa será racionalmente necesaria cuando la mujer clavó el cuchillo de cocina al ladrón que había forzado la puerta y se abalanzaba sobre ella con una navaja, aunque luego se compruebe que había en el lugar un jarro con el que hubiera podido golpearse al intruso sin producirle la muerte. La urgencia del momento no permite esperar un examen frío de todas las posibilidades. Faltará la necesidad de la concreta defensa cuando el sujeto pueda claramente utilizar un medio menos lesivo. Es incorrecto, sin embargo, decidir la cuestión mediante la sola comparación material de los instrumentos de ataque y de defensa, como ha solido hacer el Tribunal Supremo. Por medio empleado debe entenderse no solo el instrumento o arma, sino la modalidad de la defensa. Así, el medio puede resultar innecesario por exceso de la intensidad de la defensa. Ejemplo: aunque el agresor llevase también una navaja, la defensa no resultará necesaria si el agredido podía atajar fácilmente el ataque de otra forma menos lesiva en lugar de herirle mortalmente con el arma blanca que a su vez portaba. Viceversa, es posible que el agredido se encuentre en una situación de inferioridad que haga necesario que utilice un instrumento de defensa más peligroso que el agresor. Así, correctamente, la sentencia de 26 de marzo del 80 admite legítima defensa cuando el agredido usa un cuchillo frente al agresor físicamente superior que solo utilizaba su fuerza. Debe admitirse la existencia de necesidad abstracta siempre que la agresión obligue a hacer algo para impedirla, aunque puede evitarse por medios no lesivos, como la huida, o requiriendo la ayuda estatal o de otra persona. Respecto a la huida, la opinión dominante no la considera exigible. La jurisprudencia tradicional la consideraba deshonrosa.
Es cierto que ya el huir significa aceptar la lesión de un bien jurídico como la libertad de estar donde uno quiera o de hacer lo que desea, por lo que no supone un modo de evitar por completo la agresión. Pero si se acoge la tendencia actual a negar la legítima defensa en casos de extrema desproporción, no podrá admitirse que sea una defensa legítima el lesionar gravemente a otro cuando podía impedirse la agresión inicial asumiendo el coste poco grave que supone la huida. Y digo coste poco grave porque en nuestra sociedad el huir para evitar tener que lesionar gravemente al agresor no puede considerarse deshonroso como probablemente lo fuera en otro tiempo. La huida puede, pues, ser exigible para evitar una defensa que resultaría extremadamente desproporcionada. Ahora bien, no huir en tal caso no excluirá la posibilidad de eximente incompleta, pues solo faltará la necesidad concreta de la defensa. Lo mismo ocurrirá cuando pueda requerirse la intervención de la autoridad y ésta pudiese ofrecer una defensa más segura y menos lesiva. Esto último no siempre sucederá, por lo que no puede aceptarse sin más el pretendido carácter subsidiario de la legítima defensa. C. Elemento subjetivo de la defensa. Como toda causa de justificación, la legítima defensa requiere el elemento subjetivo de justificación consistente en el conocer y querer los presupuestos objetivos de la situación. Cabe interpretar en ese sentido la expresión legal el que obre en defensa de. Según la solución propuesta más arriba, el desconocimiento de la situación de defensa haría aplicable la eximente incompleta, mientras que según la doctrina dominante en Alemania procedería la pena de la tentativa. Ejemplo: después de la discusión violenta y tras haber dado la espalda a su adversario, B, A se gira y dispara repentinamente sobre aquel sin saber que con ello evitaba que B lo hubiera hecho antes, pues por su posición no había advertido que B se disponía a dispararle. No es preciso además que guíe al sujeto el ánimo de defensa, puede obrar por motivos distintos como el de venganza u odio. Lo confirma el hecho de que antes de 1983 el artículo 8,6 del Código Penal solo excluía tales situaciones para la defensa de extraños. C. La falta de provocación suficiente. Requisito específico de la legítima defensa de la propia persona o derechos es la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Artículo 20,4, requisito tercero. Ejemplo: quien ha insultado gravemente a otro no puede defenderse legítimamente si es agredido levemente por éste. Se ha visto el fundamento de este requisito en el Versailles in re illicita y por tanto en el pensamiento que hace responsable al sujeto objetivamente de las consecuencias de su actuación ilícita originaria, pero el sentido del Versailles in re illicita es atribuir al sujeto las consecuencias imprevisibles de su actuación ilícita, de modo que el requisito que ahora examinamos solo respondería a este principio en cuanto permitiera castigar lesiones imprevisibles para el defensor. Ello no es así en el momento de la defensa, tampoco lo será en el momento de la provocación si cabía contar con la reacción agresiva del provocado. Sin embargo, es cierto que no resulta plausible que baste haber provocado al agresor de cualquier modo para perder el derecho a la defensa. El derecho puede reprochar, si no es lícita, la provocación, pero es preciso algo más para que sea justo obligar a soportar una agresión antijurídica o exponerse a ser castigado. Ahora bien, hay que hacer las siguientes puntualizaciones. En primer lugar, según la opinión dominante, el requisito de falta de provocación no tiene el carácter de fundamental, por lo que si solo falta el mismo cabe la atenuación propia del eximente incompleta. En segundo lugar, la ley solo excluye el requisito si la provocación es suficiente. Para determinar cuándo lo es, se siguen distintas vías. El Tribunal Supremo exige la adecuación de la provocación en orden a explicar la reacción mediante la agresión. La provocación suficiente se considera equivalente a la provocación adecuada que antes de 1983 el artículo 9,5 del Código Penal consideraba atenuante para el agresor. Tal planteamiento no elimina, sino que solo restringe los efectos indeseables del presente requisito. Lo consigue, pero a costa de eliminar la necesidad del mismo, la solución que propone un sector doctrinal español. Para que la provocación excluya la legítima defensa debe hacer justa la reacción, es decir, tiene que constituir una verdadera agresión ilegítima que justifique como defensa necesaria la reacción del provocado. Es evidente que, así limitado, el requisito examinado sería innecesario, pues aún sin él
sería innegable que el provocador no puede defenderse cuando a su vez el provocado se está defendiendo legítimamente de él. Faltaría la agresión ilegítima por parte del provocado. Esta anulación de la necesidad del requisito se ha juzgado insatisfactoria por la doctrina. Añadiré, en contra de la restricción propuesta, el argumento que chocaría con el derogado artículo 8,5 del Código Penal, el cual admitía la legítima defensa de un pariente aunque el defendido hubiera provocado la agresión. Si ha de ser posible la legítima defensa, la agresión procedente del provocado ha de ser antijurídica y no a su vez legítima defensa frente a la provocación. Otra solución sería considerar provocación suficiente únicamente la provocación intencional, esto es, aquella que se produce por el sujeto con la intención de determinar la agresión por parte del provocado con objeto de poder lesionarle a través de la defensa. En casos como estos, la doctrina alemana dominante excluye la posibilidad de legítima defensa, pese a que no obliga a ello la letra de StGB. Pero para ello se cree necesario requerir que la provocación intencional sea ilícita. Se discute si basta para excluir el derecho a la defensa que la provocación sea inmoral o contraria a las normas sociales, aunque parece preferible la opinión que lo niega y exige que la provocación sea antijurídica. No será ilícito, por ejemplo, no seguir la corriente al camorrista o no ceder a sus bravatas, aun sabiendo o incluso deseándolo, que ello determinará a este agredir. Así se desprende del derecho a la libertad de expresión y de movimientos. Pero considérese el caso siguiente. El amante, conocedor de las amenazas de muerte que contra él ha efectuado el marido burlado, y sabiendo que éste incluso se ha procurado una pistola para hacerlas efectivas, llegado el caso, le espera con la mujer en el domicilio conyugal para provocar una situación de agresión por parte del marido y poderle matar al defenderse. El marido hubiera dado muerte al provocador si éste no se hubiese defendido matándole antes. Luzón entiende que únicamente concurre provocación suficiente cuando la misma hace desaparecer la necesidad de defensa del derecho por el provocador, lo que a su juicio solo sucede en los casos de riña mutuamente aceptada o de duelo. Solo entonces los contendientes renuncian a la protección y defensa jurídica. Por tanto, no pueden aparecer legitimados, ni lo quieren, para defender el orden jurídico. Pero en la riña libremente aceptada, no solo falta el requisito no fundamental del tercero del artículo 20,4, cuya falta permitiría apreciar la eximente incompleta, sino toda la necesidad de defensa. 3. La legítima defensa putativa. Se habla de la legítima defensa putativa cuando el sujeto cree erróneamente que concurren los presupuestos objetivos de la legítima defensa. Ejemplo, tras haber tenido una violenta discusión en un bar, A cree que quien viene corriendo hacia él en una calle oscura próxima es su adversario B que quiere agredirle. A dispara antes de que pueda advertir que quien corría y es herido ni era B ni pretendía atacar a nadie. El Tribunal Supremo viene distinguiendo entre defensa putativa y exceso putativo en la legítima defensa. La primera supondría suposición errónea de todos los requisitos del eximente, mientras que el segundo concurriría cuando la errónea creencia recayese solo sobre la necesidad de la defensa. Sentencia 23 de mayo 65 y 2 de octubre del 81. Sin embargo, es incorrecto hablar de exceso putativo en estos casos, porque en ellos el exceso es real, no putativo. El tratamiento que merece la legítima defensa putativa es el propio de todo error sobre los presupuestos típicos de una causa de justificación. En España, la doctrina tradicional sigue la teoría del dolo y considera que el error excluye en este caso el dolo. Si el error es vencible, concurrirá imprudencia, y si no lo es, impunidad. Así, la sentencia de 21 de enero del 69, 11 de marzo del 72, 20 de marzo del 72, 21 de abril del 80, 20 de enero del 84, 20 de junio del 84, 15 de diciembre del 85, 26 de octubre del 86, aunque hablan de error de prohibición y lo sitúan en culpabilidad, la sentencia de 10 de mayo del 89, donde está el ponente Díaz Palos, sostiene que la jurisprudencia considera que en la legítima defensa putativa concurre error de tipo. Según esto, habrá que acudir pues al número 1 del artículo 14 del Código Penal. Esta me parece la solución correcta, aunque el error no afecta al tipo del delito, pues sí afecta a la situación descrita en el tipo de la legítima defensa, error de tipo negativo,
y no solo a su regulación jurídica. Distinto tratamiento propone la teoría estricta de la culpabilidad, según la cual el error sobre una causa de justificación será siempre error de prohibición, que atenúa o excluye la culpabilidad según sea vencible o invencible. Por otra parte, una importante corriente jurisprudencial ha tendido a apreciar la propia eximente de legítima defensa completa o incompleta, según que la errónea creencia fuera plenamente racional o fundada, o simplemente vencible. La sentencia del 19 de diciembre del 79 calificó el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación como error de prohibición, que si es invencible excluye la culpabilidad y no la antijuricidad, pero ello no le impidió seguir estimando la legítima defensa del anterior artículo 8,4. Del supuesto error sobre los presupuestos objetivos de la legítima defensa debe distinguirse el error sobre los límites jurídicos de la eximente. Ejemplo, el agredido cree que puede proseguir la defensa una vez que tiene desarmado e indefenso al agresor. Se trata aquí de un error de prohibición que sigue leyes distintas al error de tipo.